Muy buenos días, buenas tardes, queridos amigos, amigas del Ecuador Today. Estamos aquí en nuestro programa Otra Mirada y el día de hoy tenemos una invitada especial. Está con nosotros Carol Murillo, ustedes ya la conocen, es socióloga, catedrática universitaria, una amiga de este espacio y bueno, una amiga muy querida para mí también. Carol, qué gusto que estés con nosotros. Y bueno, la situación que está viviendo el país realmente es desconcertante, no solo por la tristeza de dirigentes que tenemos, sino por los resultados que tener este tipo de clase política, económica en el gobierno significa, ¿no? En temas económicos, en temas políticos, en temas sociales. Hemos visto prácticamente en estos últimos años, pues realmente una degradación tan fuerte que no se puede ni siquiera comparar, ¿no? Vamos a decir, en años que posiblemente los ecuatorianos ya habíamos vivido unas condiciones diversas. Yo creo que para empezar, Carol, aprovechando que estás aquí con nosotros, sería interesante pues esbozar un buen diagnóstico, ¿no? Tú eres socióloga, quizás, y yo siempre lo digo, no porque estés con nosotros, considero una de las mentes, una de las mujeres más brillantes que tiene el país. Y creo yo que hay que empezar por ahí. Aprovechemos que estás con nosotros. Quizás empecemos por ese diagnóstico, ¿no? Porque un país como el Ecuador, con tantas necesidades, que hemos pasado tan mal cuando nos gobierna la oligarquía, ¿por qué vuelven a ganar las clases oligárquicas, Carol? Qué gusto que estés con nosotros. Buenos días, Verónica. Te agradezco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como se dice en las redes. Yo quiero agradecerte la invitación y tus palabras generosas al empezar esta conversación. Pues efectivamente, el Ecuador está viviendo una de sus peores crisis políticas y económicas. Digo una de las peores crisis porque la constante en la vida del Ecuador a lo largo de la historia es vivir eh, en crisis cíclicas. Viene una, Ujú. viene otra, distintas. Vivimos a fines del siglo XX, inicios del XXI, caídas de presidentes en seguidilla. Así Entonces, es. es un país que asume las crisis, que vive las crisis, que a veces las enfrenta, a veces la ciudadanía, el pueblo, puede pelear políticamente, socialmente en las calles contra los gobiernos que no satisfacen el bien común. Lamentablemente, yo creo que es una tendencia mundial esta especie de apaciguamiento social que no es gratuito. Este es otro tiempo, otras circunstancias, tiene otras características, la comunicación, la tecnología, la inmediatez de la noticia y de los propios escándalos que produce un gobierno u otro, hace que la Ujú. reacción social sea distinta. Y a pesar de que el Ecuador ha vuelto a un sistema económico dirigido por una nueva versión del neoliberalismo, las clases sociales, porque esto hay que decirlo, tiene que ver muchísimo con las clases sociales, con su manera de entender el mundo, con su manera de mirar y encarar los problemas. Las clases sociales tienen distintos puntos de vista. Y eso hace que cuando la élite se disfraza en partidos políticos y construye un discurso aparentemente social, pues haya una especie de confusión, porque el otro partido, y lo digo entre comillas, que dirige la opinión pública, que la modela o que la confunde, son los medios de comunicación privados. Ujú. Funcionan, Verónica, funcionan como un coro, con voces fuertes, con voces pequeñas, con voces lejanas, pero están generalmente en este país, el Ecuador, legitimando las acciones y las políticas que, por ejemplo, los gobiernos de derecha desde el 2018 en adelante, digamos desde junio del 2017, con la asunción al poder del señor Moreno, luego con el gobierno del señor Lazo y ahora con el gobierno del señor Noboa, todos pertenecientes a distintas facciones de las élites de este país, pero representan un mismo modelo económico que se había abandonado durante 10 años y que dio una especie de respiro
a las necesidades populares. Pero ahí, Entonces, Carol, quizás te hago solo un sí, paréntesis, porque tú hablas de élites. Digo, quizás, y tú como socióloga, ¿no? Quizás sería interesante hacer como una diferencia entre lo que implica una élite, ¿no? Di tú en el término, di tú, más sociológico, como se entiende, ¿no? Hay élites culturales, élites políticas, económicas, pero quizás el problema de nuestro país es que ni siquiera estas clases económicas a las que tú te refieres llegan a hacer esa labor de élites, ¿no? O sea, siguen una estructura oligárquica del poder, o sea, son grupos económicos que usan el Estado para mantenerse, o sea, hay que hablar en este país de oligarquías, Carol, es sí, necesario decirle a la sociedad, estamos gobernados por oligarcas, porque eso significó el señor Lazo, un banquero al frente del gobierno, y eso significa Noboa, ¿sí? Uno de los mayores capitales de este país gobernando el Estado ecuatoriano. Entonces, ese conflicto de intereses que en otros países no se ve de una manera tan burda. Si hay por lo menos, vamos a decir, intermediarios de este tipo de poderes, en el Ecuador es directo. Tenemos al banquero gobernándonos y tenemos al hacendado gobernándonos. Es ahí cuando te digo, ¿qué pasó? O sea, ni siquiera estas intermediaciones de los partidos políticos funcionan. Entonces, lo que vemos y que hemos analizado con algunos colegas es que hay 5 grupos oligárquicos en este país que sus disputas intestinas, ¿sí? Están acabando con la posibilidad incluso de tener un modelo neoliberal como el que tú así es. señalas. Entonces, que ni siquiera tienen un modelo di tú, que pueda brindarle al país una salida. Ahora vemos las disputas que están dentro de esta misma clase oligárquica, pues atacando a Novoa, porque quizás los grupos oligárquicos de la sierra no se sienten tan arropados por este nuevo grupo en el poder. ¿Es así, Carol? ¿Tú lo ves así? ¿O cómo podríamos explicarle a la gente? Porque digo, hablar de élites, siempre Sí. vamos a tener élites en el poder. Bueno, sí, tienes razón, Brito, tienes razón. A veces la palabra élite la usamos de un modo abierto. Si vamos a ser súper rigurosos y hablar en términos de las ciencias sociales, por supuesto, en el Ecuador de lo que se debe hablar es de oligarquías. En un ¿Mm? artículo que recién publiqué, yo decía, y lo sostengo, y lo vuelvo a sostener en un artículo que sale hoy, que va a salir hoy, Bueno. es que estamos en el momento, es el regreso del Estado oligárquico. Y Ujú. decía esto, y digo esto ahora, lo repito, porque a veces cuando uno utiliza esas categorías que parecen viejas, en el Ecuador no son viejas, Ujú. son prácticas de los sectores económicos más pudientes que capturan el Estado y que Exacto. hacen de él un puente para sus negocios privados. No recuerdo, pero alguna persona en el Ecuador o algunas personas han dicho que las derechas no tienen planes de gobierno, sino planes de negocios. Y eso es cierto. Con el ascenso al poder de Guillermo Lazo, las élites dejan de lado lo que antes era la intermediación de los partidos políticos, como también lo dijiste. Pero en el Ecuador, desde el año, yo diría que desde inicios de siglo o fines del siglo XX e inicio del siglo XXI, no hay partidos políticos realmente estructurados, orgánicos, que responden a una plataforma ideológica y política. Hay, yo diría que tiendas electorales que se articulan y se fundan y se articulan solamente para enfrentar procesos electorales. El señor Noboa ni siquiera tenía partido político. El señor Lazo tuvo una especie de partido político que solo funcionaba y se activaba para las elecciones. Es decir, la idea del partido político como institución orgánica que canaliza ciertas Aparece. necesidades y una formación de cuadros, eso ya no existe. Incluso se habla mal de eso. Se habla mal de eso porque el discurso de que ya no existen ideologías o que no se debe hablar en términos ideológicos para no eh, polarizar a la población y no polarizar sobre todo el destino que tiene un país, ha hecho mella. Además hay otra cosa. Mira, cuando hablamos de no polarizar, lo que queremos decir es que no debemos asumir las contradicciones que tiene una sociedad tan desigual, tan discriminatoria, tan desigual como la que tenemos. Hablar de polarización y de no permitirla
significa que los problemas políticos no deben ser eh, cogidos de la forma en que deben ser cogidos, es decir, problematizando más lo que significa una discusión política, un conflicto de intereses, unos políticos que en pantalla o en el foro de la asamblea se pelean, pero cuando se van a tomar unos tragos, y lo digo de manera doméstica, ellos planifican algunas cosas, planifican leyes, planifican si esas leyes van a beneficiar o no a alguien. Es decir, en la asamblea, aquellos que representan partidos políticos, que en realidad deberíamos decirles tiendas electorales de los sectores pudientes, es ellos que no son representantes directos y no encarnan a la oligarquía en sí misma, sino que los representan. Y por eso también se habla de crisis de representatividad. Ellos, sin embargo, se hacen cargo de los intereses de los sectores que los aupan como sus representantes en la asamblea. Y son fieles sirvientes de un poder que solamente beneficia a 100 asambleístas. Entonces, Claro, pero ese, eso siempre ha pasado, Carol. O sea, digo, eso ha sido así. Yo lo que digo es si por qué tú y yo, los pero ecuatorianos no asumimos, di tú, ese circo que hoy estamos viendo en la Asamblea, y di tú, de, con esta exposición que tú nos haces de estos grupos oligárquicos, ¿no? Asumir incluso que la representación que podemos tener los ecuatorianos, si por lo menos para sacarlos del ejercicio de gobierno, porque lo están haciendo mal, o sea, estamos viendo cómo ese uso arbitrario que hacen de las instituciones, por ejemplo, para expropiar, ¿no? O para apoderarse de terrenos, que constitucionalmente están protegidos, como el caso de Olón, y vemos que a este tipo de poder, ¿no? No le importa ni siquiera la institucionalidad, ni siquiera la constitución, y tienen todo un aparataje económico que les permite hacerlo. Entonces yo te digo ahí la pregunta, ¿por qué los ecuatorianos al ver aquello no nos permitimos pensar en otras formas de representación? Y yo creo que el 2006, y ahí retomo porque tú quizás fuiste una de las figuras importantes de los 10 años que constituyó la Alianza País, ¿no? Y ese progresismo que le dio tantos respiros positivos al país en términos educativos, en términos de infraestructura, en términos de salud, bueno, en general creo que fueron 10 años que podríamos evaluarlos positivamente para el país y para la gran mayoría de ecuatorianos. Pero Dito, cuando tuvimos esa oportunidad de sacarlos del poder, quizás lo que estamos viendo en este momento es que el mismo pueblo ecuatoriano no asumió o no hizo la conciencia de qué es esta diferencia, de qué es tener gente que no represente a los grupos oligárquicos directamente en el gobierno, a tener precisamente a estos grupos en el poder. Y ahí te digo, ¿qué nos falta a nosotros para poder hacer esa gran diferencia y poder articularnos quizás ahora que estamos puertas a unas elecciones, y tú en propuestas más ciudadanas y propuestas más populares? mira, Verónica, comprendo muy bien tu punto de vista y la pregunta que sale de esta forma de enfocar el problema. Pero el pueblo es, en países como los nuestros, cuando hay un poder mediático que dirige, que trastorna la cultura política, porque en este país realmente no hay cultura política, y a las oligarquías no les interesa que haya cultura política, porque cada vez se cimenta más la idea de un personaje que viene a resolver los problemas, esa figura mesiánica, sea de derecha o de izquierda, que viene a resolver los problemas. Está muy, muy metido en el alma popular. Entonces es un problema tremendamente cultural que va disolviendo lo político. Y te digo esto por lo siguiente, el pueblo es manipulable porque tenemos, sobre todo ahora, cuando se habla de lo que te decía antes, una polarización, tenemos una polarización de medios de comunicación que controla la opinión pública. La persecución sin Dios ni ley que, por ejemplo, ha tenido el correísmo en el Ecuador es impresionante. Los han arrinconado de tal manera que les es dificilísimo defenderse en, una, en un poder judicial
tomado por el actual poder oligárquico, cuyos jueces son terriblemente chantajeados, amenazados, etcétera. Tenemos a unos políticos que tienen, los que no están de acuerdo con el establishment, que tienen a veces que someterse a esas reglas para tener un pedacito de espacio. Entonces, si tú tienes una televisión abierta, unas radios abiertas, que las escucha todo el mundo y en las que cada día se machaca que el progresismo es lo peor que le puede pasar a un país porque lo lleva a la pobreza, y hay montones de analistas que van a las entrevistas y certifican esa especie de sentido común construido desde el poder. Es difícil tener y es difícil que masivamente la formación política, la conciencia política, anide dentro de los ecuatorianos en el momento de diferenciar. Fíjate tú que también este poder oligárquico a través de los medios de comunicación que se han convertido en un poder más. Yo recuerdo que en los años 70 se hablaba de que los medios eran el cuarto poder, pero créeme que después de todo lo que estamos viendo en el mundo de la tecnología, de la comunicación ejercida por el poder es superior a todos los poderes económicos juntos, porque llega al ciudadano sin ninguna intermediación. Entonces, tú sabes, tú me decías hace un ratito, todos sabemos eso, que los políticos representan intereses, no sé qué. Yo te diría que no todos lo sabemos tú, que eres socióloga, que tienes un doctorado en ciencias sociales, lo sé yo, porque también soy socióloga, porque estudiamos, nuestro mundo es las ciencias sociales y nuestro mundo es el análisis político. Pero créeme que la gran mayoría, la masa de ecuatorianos, no está en la condición de diferenciar los blancos y los negros, ni siquiera los matices que existen entre un representante de la banca ecuatoriana como Lazo y un representante de las exportaciones y de una fortuna, la más grande del Ecuador. No hay ese tamiz para que ellos diferencien. Yo he visto gente joven, gente profesional, decir que la juventud del señor Noboa, sobre todo en la campaña, la juventud del señor Noboa iba a garantizar otra forma de hacer política, que habría otras prioridades. Todo lo que sí sabe la gente es que el señor Noboa es el hombre, es el hijo del hombre más rico del Ecuador. Pero en sociedades como las nuestras, los ricos son objeto de admiración, son objetos ni siquiera de envidia, de admiración. La cultura está hecha, o digamos, la ideología está hecha, la diversidad de las ideologías, voy a decirlo así mejor, está hecha para que esa admiración se convierta en objeto de vida de muchas personas. Pero Y el acuérdate mejor, ahí, es un poco, digo, Carlos, tienes tu razón en el análisis. Yo lo que te decía es, claro, lo sabemos cuando tú hacías el análisis de, bueno, estos grupos funcionan de esta manera, ¿no? Tienes así razón, es, no lo sabe, pero yo lo que quería ir, si funcionan de esta manera, tenemos ya estructuras que han hecho ese otro trabajo. Los 10 años de la Revolución Ciudadana intentó de alguna manera formar, vamos a decir, una alternativa distinta a estos grupos oligárquicos en el poder. Y tú que has vivido en México también, hiciste ahí una excelente representación del país. Digo, ¿hasta qué punto, Carol, lo que ocurre en otros países de América Latina, para no decir del mundo, donde sí se logró establecer si estas instituciones, estos partidos políticos, ¿por qué no es posible? No fue posible en nuestro país. ¿Qué pasó con la Alianza País? ¿Qué pasó con la misma Revolución Ciudadana? Sí que en estos momentos, vamos a decir, no han logrado captar, ¿no? Ese rechazo popular, no han logrado captar en su mayoría, ¿no? Y no han logrado captar tampoco los intereses de otros grupos políticos que estando en la misma dirección, bien podríamos hacer esa fuerza, esa balanza contra estos tradicionales grupos en el poder, ¿no? A eso te decía, que así han sí. actuado siempre la derecha, así ha actuado siempre la oligarquía. Ellos ya no son nuestro problema es sacarlos del poder.
pero no lo estamos haciendo. Y quizás la misma Revolución Ciudadana en estos momentos, con todos estos problemas que tú señalas, ¿no? Que es así, ¿no? Hay todo un ataque sistemático, pero que tampoco se ayudan, Carol, ¿no? Porque no es posible que después de tener dos procesos terribles, ¿no? Gobernados por unas derechas terribles, ¿no? Pues vuelve a ganar la misma oligarquía, aupado, di tú, precisamente por la gente que más ha sido golpeada por estos sectores, ¿no? Y ahí yo te digo, esa responsabilidad, ¿por qué no se hizo? Después de 10 años, ¿por qué no se hizo nada para acabar con un banquero como Lazo en el poder? O sea, que existan banqueros, que existan clases económicas, pues es normal, es más, qué bueno, ojalá tengamos más y más empresarios en nuestro país. Pero una cosa es ser empresario, otra cosa es que ese mismo empresario sea nuestro representante político. Y creo que esa división clara, ¿no? Que pudo haberse trabajado en la época, en los 10 años, pues no se lo hizo. A tal punto que incluso se pudo haber abierto las puertas, ¿sí? Para que estos sectores entren. Y lo vimos claramente en el gobierno de Moreno, ¿no? Es así que la derecha cooptó ese gobierno. Mira, sí, efectivamente fueron 10 años de la Revolución Ciudadana. Pero durante esos 10 años hubo un ataque impresionante de las derechas de este país, de las oligarquías de este país. Ya con solo decir que en el país hay oligarquías, cualquiera se da cuenta, sobre todo aquellos que están relacionados con estos términos, del atraso político que vive este país. Eso Exacto. por un lado. Segundo, a veces somos injustos con la revolución ciudadana de que de ella hemos esperado casi todo. Hizo en 10 años lo que nadie hizo en un siglo después de Alfaro. Hizo lo que nadie hizo en 10 años de lo que no pudieron hacer ni siquiera un gobierno socialdemócrata como fue el del doctor Rodrigo Borja. Hizo montones de cosas en medio del ataque permanente de los sectores oligárquicos de este país. Y ya llevamos 7 años, Verónica, desde mayo del 2017, ya llevamos 7 años de una persecución inverosímil, criminal, contra aquellos que no solo gobernaron el país, sino que cambiaron una constitución que le daba al pueblo ecuatoriano otro horizonte social y político. ¿Por qué será que los gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa no han guardado la constitución en algún lugar, no la cumplen? El mayor legado del proceso democrático de la Revolución Ciudadana fue esa constitución, ese proceso constituyente. Pero hoy No es que vemos no que se ni hizo el nada. mismo, eso tienes razón, pero a veces vemos que ni siquiera gente de la misma línea política están en función de respetar algunos puntos de esa constitución, ¿no? O sea, y ahí te Mira, digo, desde la cuando izquierda digo, asumimos la defensa de la constitución y yo ahí coincido contigo, pero lo que yo iba, Carol, no es que seamos injustos con la Revolución Ciudadana, te digo yo, quizás el cariño que se le tiene por todo lo que hizo con el país sigue ahí, pero es quizás esperar más, ¿sí? Porque como tú mismo dices, esa esperanza de haber iniciado un proceso tan, bueno, histórico sin duda, ¿no? Tan beneficioso, no pudo haberse acabado en tan poco tiempo. Puede ser que la bueno, gente olvide tan tienes pronto razón en de estas algo. ventajas. Entonces yo creo que sí hay que ponerle y decirle, a ver, aquí hay un movimiento político que logró incluso tener no sé, casi el 70%, el 80% de apoyo que se reflejó en la Asamblea Nacional, que se reflejó en los candidatos, no solo a nivel nacional, sino a nivel local. O sea, yo creo que más apoyo que el que tuvo la Revolución Ciudadana históricamente no ha existido, Carlos. O sea, la gente les dio el apoyo, la gente estuvo ahí para respaldarlo. Yo digo, ¿por qué no se hizo lo suficiente para construir esas instituciones que tú dices? Por ejemplo, un partido político donde nos podamos sentir representados y que no sean, di tú, cuestiones que no van con el sentido democrático, ¿no? Y lo que uno esperaría desde la izquierda,
pues la forma de cómo hoy nos representan. Ayer mismo veía, yo digo, ¿será que no hay coordinación política de ver la sensibilidad que hoy, el momento sensible que vivimos los ecuatorianos, y ver lo que ocurrió, ¿no? Con la fiscal, con todas las críticas que podamos tener, pero digo, ¿realmente estamos poniendo intereses de partido o intereses del país? No estamos quizás pensando que este tipo de acciones, ¿no? Que, como tú dices, quizás por darle salida a nuestras cuestiones de partido, pues estamos perdiendo la oportunidad de asumir un liderazgo nacional a puertas de una elección, Carol. No lo sé, no lo ves así. A ver, ordenemos las ideas y no pongamos muchas cosas en la canasta. La primera cosa es que te Ok, repito, ok, Carol, sí está hay, bien. hay 17 años en los cuales 10 fueron de gobierno de la Revolución Ciudadana. Las circunstancias del país eran diferentes, las de la región también eran diferentes. Había una tendencia del progresismo en América del Sur. Ujú. Eso es innegable. Segundo, no es que cuando estás en el gobierno tienes el poder, tienes apoyo popular, tienes una asamblea. Gracias a eso se pudo elaborar una constitución moderna, garantista, neoconstitucionalista, etcétera. Eso no significa que las verdaderas fuerzas que ejercen el poder y que les gusta tutelar el Estado, estaban calladitas y dejándonos hacer. El ataque a los gobiernos o a las ideas del progresismo latinoamericano están siendo perseguidas en todos los países donde en algún momento fueron gobierno. Mira tú Argentina, mira tú Brasil. Entonces te pongo los dos ejemplos más grandes de América del Sur, donde ahorita hay un gobierno libertario extremadamente hambreador del pueblo. Mira tú lo que pasó Ujú. en Brasil con el señor Bolsonaro y lo que tuvo que hacer Lula da Silva para volver al poder. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades ha penetrado un discurso reaccionario de extrema derecha o, como yo le llamo, un discurso filofascista que precisamente parte del discurso mediático. Nosotros a veces tratamos de disminuir la influencia que tiene el discurso mediático. El discurso mediático es ideológico y político, permanente, día y noche, aunque nos Ujú. digan que ya no existen las ideologías. Entonces, no es, yo cuando te digo que se es injusto muchas veces con la Revolución Ciudadana, también quiero decir que el gobierno de la Revolución Ciudadana no fue apoyado por las izquierdas de este país. Uno de los mayores escollos que tuvo la Revolución Ciudadana es que muchísimos sectores, ni siquiera voy a decir partidos, porque eso no existe en el país, partidos de izquierda en el Ecuador no existen, son una especie de garabatos de izquierda. Tampoco recibieron, porque la izquierda, entre comillas, quería todo o nada en política y más aún cuando la revolución ciudadana y el progresismo decidió caminar por el sendero de la democracia representativa y participativa, decidió hacerlo todo democrático. Tú dijiste en la pregunta anterior, ¿por qué no se acabó con el señor Lazo? No se trata de acabar con el señor Lazo, no se trata de acabar con la banca, se trata de ponerle reglas, se Claro, trata de claro, ponerle claro, frenos, a eso me pero en referí. términos democráticos tú no puedes acabar con el enemigo, con el adversario, no puedes. Si Bueno, en algo cuando se son pecó, grupos oligárquicos, como tú lo dices, sí, porque ese es el objetivo de generar democracia. Tener oligarquías, no, ya ni siquiera estamos hablando de democracia, ¿no? Entonces dices, cuando tenemos las posibilidades de que el banquero sea el presidente de la República, es que es un país que no tiene reglas establecidas para que esos espacios económicos cumplan su función. Ok, dirija el ya, pero banco, la pero no dirige el responsabilidad, país. pero te digo, la responsabilidad sería un poco absurdo depositarla solo en la Revolución Ciudadana. Hay una responsabilidad inmensa en muchos sectores, y no solo de la izquierda, sino sectores que son progresistas sin tener ese título.
que sin embargo se sembró algo, querida, y eso es lo más importante que voy a rescatar de la Revolución Ciudadana. Sin ser un proceso marxista, que algunos quisieran que lo fuese, como si el marxismo fuera un recetario, como si el marxismo fuera algo que se implanta como un dispositivo electrónico. La Revolución Ciudadana hizo una cosa impresionante que ahora le llaman polarización y que no es otra cosa que poner sobre la mesa los intereses de clases que existen en este país. Y la oligarquía, no volveríamos a hablar de oligarquía si no las viéramos en acción, oponiéndose precisamente y con todas sus fuerzas al regreso de un gobierno progresista. ¿Por qué será que se oponen tanto? ¿Por qué será que el escándalo ridículo de ayer se convirtió en portada y en apertura de los medios de comunicación? ¿Por qué cuando se equivoca la derecha, la crítica no es tan grande y perversa? Es lógico equivocarse. Yo no estoy muy al tanto de la cotidianidad política, porque me he impuesto como analista de personas generosas como tú que me invitan a ver lo conceptual de lo que está sucediendo en este país y a ver lo conceptual precisamente para que la política se la mire no como un ejercicio de gente oportunista, tanto de izquierda como de derecha, sino para entender cómo funcionan los poderes y pueden dominar las emociones en masa de este pueblo. Hace menos de 3 semanas asistimos a un evento electoral y los resultados nos hablaron de cómo está pensando y sintiendo la gente. La gente siente terror, siente miedo, porque en este país el crimen organizado y el no organizado se ha tomado no solamente las calles, se ha tomado las cárceles y muchas instituciones de este país. Cuando tú miras eso, cuando tú miras que ese crimen organizado, el narcotráfico, los capos, comienzan a apoderarse de las instituciones del país, lo primero que dice es quién gobernó los últimos 7 años. ¿Cómo es que se fueron metiendo sus intereses, incluso con sectores altos de este país? Entonces, cuando tú ves eso, cuando tú ves que todo se va emparedando, que nos van empujando hacia el abismo, tú no le puedes decir a un sector que durante 17 años, porque ya no son 10 de gobierno, pero 7 años de resistencia, darle la responsabilidad de la concertación política, de la vanguardia política, no porque no tenga derecho, lo tiene en tremenda dimensión, pero a esa misma fuerza política un poco disgregada, pero al mismo tiempo fuerte porque siempre gana la primera vuelta y no gana la segunda. Te dice algo eso. Que se llegue a la segunda vuelta te dice muchas cosas y te dice cómo el cargamontón de las oligarquías pone contra la pared esa, esa alternativa. Pero Entonces es que no es tan también llegan a la fácil. segunda vuelta, Carol, porque de verdad es la única opción electoral que nos queda a muchos. O sea, yo te digo, sin ser de la Revolución Ciudadana, claro que votamos por Andrés Arauz en las anteriores elecciones y claro que votamos por la señora, se me fue ya el nombre de la Luisa candidata, González. Luisa González. Claro que votamos por ellos, ¿sí? Pero lo que te digo es la responsabilidad con ese voto popular. O sea, tú no me vas a decir que es criticable que hayan llegado a acuerdos en esta misma asamblea con el señor Noboa, o sea, con sus mismos grupos económicos que hemos estado criticando y que muchas de las leyes que hoy se están ejecutando es precisamente por el apoyo que se tuvo por la bancada del RC y que hemos sido también críticos de ver esos lados ambiguos de algunos actores de la Revolución Ciudadana, viendo quizás digo, no sé cómo calificarlo, ¿no? Quizás, vamos a decir, con desesperación, algunos actores, ¿no? Que al quedarse sin el ropaje, ¿no? Del poder, podrían estar en una situación más complicada, ¿no? No lo sé cómo podríamos entender este supuesto apoyo, ¿no? A Noboa y a la familia incluso del señor Noboa.
Yo diría, Carol, en ese sentido, yo coincido contigo en el análisis que haces, no hay que darle toda la responsabilidad, pero sí es necesario asumir para lo que ahora tenemos, sí, porque lo que ya pasó, pasó, este tipo de diagnóstico para no repetirlo, porque no podríamos llegar al 2025, Carol, con toda esta crisis de violencia, con toda esta crisis de inseguridad, esta crisis de hambre que la gente está viviendo otra vez, mira la ola migratoria desgarradora que estamos viviendo, y que vuelva a ganar, yo no sé si el mismo Novoa o que vuelva a ganar el Topic, ¿no? Que siguen representando estos mismos grupos. ¿Es posible, Carol, que la Revolución Ciudadana, que otros grupos, aquí tuvimos también la presencia de algunos posibles ya candidatos, ¿no? Estuvo aquí Carlos Rabascal, conversamos con él. ¿Es posible la candidatura de algún personaje o alguna candidatura, ¿no? Mujer o hombre, quien sea, pero que logre esa unidad de los grupos populares? ¿Tú lo ves así? O no? ¿O cómo ves el escenario para Mira, el próximo año? mira, eh, que yo te diga que no hay que ser injusto con la Revolución Ciudadana en sus 10 años de gobierno no significa que seamos ciegos a sus errores parlamentarios actuales. Pueden tener muchos errores, no los voy a juzgar. Yo no soy parte de la estructura partidista de la Revolución Ciudadana. Fui parte del gobierno, estuve en muchos espacios, pero yo me dedico precisamente a mirar estos procesos, a estudiar estos procesos, a analizar estos procesos. Pero ahora, por supuesto, mira, vivimos, eh, yo me rehúso a reducir el problema del progresismo a que la Revolución Ciudadana no logre revertir la situación política del país. Me parece que hay que ver tantos elementos que cruzan las nuevas realidades en el mundo. Y en el mundo, digamos, las opciones de izquierda, incluidas las opciones socialdemócratas, por ejemplo, en Europa, están viviendo también una tremenda crisis. En Europa el discurso neofascista es increíble, las tendencias de las extremas derechas y las extremas derechas libertarias es enorme, pero enorme y peligrosa. Lo mismo está pasando en América Latina. Cuando tú ves esa fuerza global, ese discurso global extremista, neofascista en unos lados, filofascistas todavía en otros lados como los nuestros, pues yo creo que es sensato pensar que estamos luchando contra un monstruo gigantesco. Y por eso te digo, no todas las responsabilidades deben caer en un sector, pero eso no significa que no se asuman responsabilidades. No tengo por qué defender o atacar si esa responsabilidad le toca o no a la Revolución Ciudadana. En grado cierto le toca una gran parte de eso, pero en otro sentido también le toca a otras fuerzas que se dicen de izquierda, pero que a veces actúan de manera muy funcional a la derecha. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se hizo la consulta y cuando empezó el desastre de este país, fue a partir de la consulta de febrero del 2018, que provocó el armaje del famoso Trujillato. ¿Quiénes estuvieron en el Trujillato? ¿Quiénes se hicieron cargo del Consejo de Participación Ciudadana? Muchas fuerzas de la izquierda, Verónica, muchas fuerzas de la izquierda estuvieron allí porque vieron en el Consejo de Participación Ciudadana un cuco. Así hace política la izquierda o las izquierdas de este país. Y a partir de ese momento vivimos la peor de las desinstitucionalizaciones que ha tenido este país. Pues Operar yo me iría un poquito colectivamente, más atrás, Carol, ¿no? Porque ya el momento de la misma consulta, tú ya era un desenlace de una ruptura que en mi análisis no debió ocurrir, ¿sí? O sea, fue bueno, el si nos ponemos en candidato el campo de Moreno, lo di que tú. podía ser o no podía ser, Claro, caemos pero es lo así. que tú dices, ¿cómo funcionan las izquierdas? No, porque realmente las izquierdas fueron parte del gobierno en los 10 años y posteriormente, pero si tú dices, tienes toda A una ver, fuerza política a y de ver, pronto la perdóname, divides, perdóname, y de Verónica, pronto las la divides en izquierdas, dos, tienes una asamblea que tuvieron, no sé, alrededor de más de 70 asambleístas y la divides en dos. Sin justificar, yo a ese señor Moreno no lo conozco y creo que su título de traidor no lo va a cambiar nadie en la historia, pero hubo las condiciones necesarias para que ese traidor se convierta en traidor.
Y las condiciones necesarias era precisamente haber dividido un gobierno que ganó las elecciones y que tenía que haber continuado con la gente que ganó. ¿Cómo tú puedes asumir todo un proceso, ¿no? Enfrentándote con esos mismos grupos cuando prácticamente hiciste todo lo posible para sacarle a esos mismos cuadros de izquierda que tú mencionas? Yo creo que ahí el tema de la consulta popular ya era un desenlace, ¿no? Ya era precisamente te cuando voy a la decir derecha una ya cosa, entró a gobernar el gobierno de Moreno. te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. A ver, Carol. Eh, Te propongo una lectura distinta de la traición de Moreno. A la Revolución Ciudadana no la traicionó solamente el señor Moreno, la traicionaron altísimos cargos de la Revolución Ciudadana en el gobierno de Claro, Moreno. Entonces, es una cosa que poco se dice porque a la gente le da miedo decirlo. exacto, porque nadie quiere hacer ese análisis, Carol. Ya. Y yo creo que esa Mucha es una gente de lo que se historia, un decía que era análisis de, histórico. sí, mucha gente de la que se decía que pertenecía al ala izquierda de la Revolución Ciudadana traicionó a ese proceso, que no fue perfecto y no tenía por qué ser perfecto, que es otra de las cosas que yo defiendo. Sin embargo, la culpa solamente es de los que se quedaron. A mí me parece, por decirlo menos, poco objetivo decir que la culpa de todo es la de los que se quedaron y no de los que se fueron. Amén de la cooptación que hicieron de muchos de ellos las fuerzas oligárquicas de este país, porque ya no hay, como en otras épocas, esa vocación épica de la confrontación política. Eso ya no existe. Existen intereses en las oligarquías y existen pequeñísimos y miserables intereses en las izquierdas, que a veces se contentan con las prebendas que le pueda dar un gobierno oligárquico. No me digas que en el gobierno de la Revolución Ciudadana fue parte del Partido Socialista. No me digas que en el gobierno de la Revolución Ciudadana fue parte la Unidad Popular antiguo MPD. No me digas que en el gobierno de la Revolución Ciudadana estuvo el movimiento indígena en pleno. No me digas que las izquierdas estuvieron apoyando porque no querían aceptar primero el proyecto nacional político y económico que tenía ese gobierno. Ninguna de las oligarquías de este país ha tenido un proyecto nacional. Ellos se han caracterizado por tener proyectos regionales. Estoy de acuerdo. Y ¿Sí? en esa disputa han vuelto. Eso es lo que estamos viendo. Las últimas encuestas dicen que el señor Novoa, que las oí hoy en la mañanita, que es en Guayaquil donde más se apoya al señor Novoa. Cuando digo Guayaquil estoy hablando de regionalmente, no regionalistamente, regionalmente. Al señor Lazo se lo apoyó muchísimo en la sierra, en Quito especialmente. Tú ves ese juego. La Revolución Ciudadana siempre tuvo un proyecto nacional. La idea Sí, de lo Carol, pero tú nacional sabes que en no. política, yo sé, pero en política siempre hay una máxima, ¿no? Y tú que vivías en México lo sabes, ¿no? Esta idea de hay que soltar el centavo para mantener el peso, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Hay que ser generosos, Carol. Y yo creo que uno de los detalles que le faltó a ese gran proceso de la Revolución Ciudadana fue ser generosos con otros movimientos de izquierda, como el movimiento indígena que bien sabemos, y tú mejor que nadie, pues sabemos que esos años de satisfacción que tuvimos fueron gracias también a las décadas de lucha del movimiento indígena, donde sí estuvieron gente del mismo Partido Comunista, Partido Socialista, el MPD, que no se pueden desconocer esas luchas. No, yo Yo no he digo, quizás desconocido eso. fueron, no digo que tú, pero yo creo que muchos dirigentes de la Revolución Ciudadana, al desconocerlo, perdieron también la oportunidad histórica de mantener esa unidad, como sí se logró en Bolivia, a pesar de que hoy tienen problemas, pero por muchos años lograron mantener esa unidad, como sí lo hicieron los argentinos. Hoy el López Obrador puede dar continuidad en un país
tan desigual como México con la nueva candidata, ¿no? O sea, es muy posible que ganen la nueva elección. ¿Por qué? Porque lograron ser generosos con otros movimientos de izquierda y que hoy hay precisamente toda una unidad en función de Claudia Sheinbaum, precisamente porque se logró incluir dentro de ese proyecto de unidad que tú hablas a estos otros grupos. Eso en la Revolución Ciudadana fue más difícil, Carol. Y cuando tú dices la traición, solo volver ahí porque es interesante dar cuenta de esto para que no nos vuelva a ocurrir. Tú dices esa traición de los que se fueron. Yo no sé, ahí estoy entendiendo, de los que se fueron, ¿a dónde? Porque yo creo que los primeros ministros, si tú analizas la planta de ministros que tuvo el expresidente Moreno, pues eran ministros, di tú, que todos venían de tradiciones organizativas, de izquierda. O sea, yo creo que realmente, digo, más allá de quién sea Moreno, no se dio la confianza a este nuevo grupo que asumía el poder, ¿no? De permitir, ¿no? Tener el objetivo claro de defender la Constitución, defender el proyecto político de la entonces Alianza País, y que, bueno, hoy lamentablemente estamos viendo las consecuencias gravísimas de no aferrarnos a un proyecto político, que no sea el proyecto político lo que nos dé la luz, sino lamentablemente quizás otros intereses que van más ligados a temas personales, como ya se han hecho tantos análisis. Yo ahí te digo, bueno, no sé, habrá que hacer otro análisis. En la anterior entrevista nos quedamos también en algunos puntos que tocamos, no sé, ahí planteamos la pregunta que te hice, ¿ves posibilidades de unidad o no, Micar? A ver, solo para terminar de redondear una idea de la pregunta anterior y de lo que acabas de complementar. Cuando digo quiénes se fueron, me refiero a los que se quedaron con Moreno y se fueron de la Revolución Ciudadana. Eso toca para el Ejecutivo y eso toca para la Asamblea, cuando la gente se fue de la Revolución Ciudadana teniendo casi una mayoría en el año 2017. Se fueron sin ningún tipo de compromiso con un Pero, Carol, proyecto es mi político. pregunta, porque yo digo, ¿a dónde se fueron? ¿Cómo que se fueron? Se fueron los que se fueron del gobierno. Habían ganado el gobierno, Carol. A No es ver, a ganar ver, cualquier cosa. Si tú ganas el gobierno, un señor como Moreno, que ustedes sabían muy bien, es más, hasta sus mismas complicaciones físicas no le daban como para asumir el gran liderazgo, necesitaba ser arropado, presionado. ¿Y tú qué sabes? Digo, hasta el manual de Maquiavelo nos dice, si llegas al poder, el objetivo no es llegar, el objetivo es quedarte y lograr pues la consecución de tus reformas y de todo el programa político, sin duda maravilloso que tuvieron, ¿no? En la campaña del 2017. A eso me refiero yo, Carol. ¿Por qué no hablamos de los que se fueron de ese gobierno, dejando el hueco para que fácilmente entre María Paula y entre en todas esas liderazgos de derecha que acabaron con la Revolución Ciudadana? a ver, creo que nos olvidamos de algunos hechos que sucedieron apenas, incluso el mismo día que Moreno se posesionó en su discurso de posesión. Ya él marcó la ruptura con la Revolución Ciudadana y con el presidente Correa, ya rompió. Segundo, cuando digo los que se fueron, yo me refiero a la gente que una vez que Moreno estableció relaciones directas con los sectores oligárquicos de este país, que lo hizo a las semanas. Las reuniones están grabadas en los medios de comunicación, puedes buscar un montón de reuniones. Había que buscar una trinchera para pelear. Hay formas de luchar por mantener el poder y hay formas para también alejarse. Yo ni siquiera hablaría del manual de Maquiavelo, porque lo de Maquiavelo no es un manual, es el inicio de la teoría política moderna. Maquiavelo es el Sí, 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 personaje sin más duda. desprestigiado, pero que nos Yo lo enseñó, considero un porque nos enseñó. analista Sí, político, sí. si hay algo que hay que agradecerle a Maquiavelo es cómo nos abrió la cortina para que veamos detrás del escenario político cómo está armada la tramoya. Pero nada más, no me voy a concentrarme en la pregunta sobre la unidad de las izquierdas frente al proceso electoral que ya mismo estamos a Vamos a poquísimos puertas. meses. Primero hay que ponerse de acuerdo en dos o tres cosas. La primera,
Tenemos que ser anti-neoliberales. Tenemos que ser anti-filofascistas. Tenemos que ser anti-personas que respaldan de buenas a primeras que los militares y la policía tienen que resolver los problemas de la democracia, del crimen, de las instituciones. Le hemos cedido el lugar de los civiles a los militares. Tenemos que recuperar el poder civil. Si nos ponemos de acuerdo en esas tres cosas, que no podemos despreciar el Estado, podemos despreciar el Estado oligárquico que está, tenemos que acabar con la representación perversa que tienen los oligarcas en el Estado actual. Tenemos que despreciar que esos oligarcas se amparen en las Fuerzas Armadas y en la policía para poder disque gobernar el país. Y tenemos que desechar y enseñarle al país que no podemos estar del lado de la oligarquía en la lucha contra el narcotráfico, porque eso más bien les facilita tutelar, no gobernar, tutelar el Estado, porque ellos no gobiernan, no están hechos para gobernar, sino para mandar, para ordenar. No entienden las instituciones, no entienden la democracia y no tienen por qué hacerlo porque son oligarcas. Si nos ponemos de acuerdo en esas tres primeras cosas, la recuperación del Estado, la recuperación del poder civil y la recuperación de la sociedad y de los movimientos sociales, del movimiento indígena, que no es de izquierda y no tiene por qué ser lo que ahora son más leales a los principios de la democracia. En un movimiento, en el movimiento indígena puede haber derecha o izquierda. El idealismo del izquierdismo antiguo nos hace ver que como ellos eran o son o fueron, son y serán por un buen tiempo discriminado de esta sociedad racista, por supuesto, uno espera que ellos estén del lado del progresismo. Con ellos, con quienes están con estas tres condiciones que te digo, se puede conversar, se debe conversar. La política es la suma de cosas, no la resta. Pero hay cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo. Esas tres son primordiales porque son el nuevo escenario ecuatoriano. Ese escenario no existía en el 2005, ese escenario no existía en el 2010, ni siquiera en el 2015. Ese escenario se ha construido en los últimos 7 años. No solamente por la debilidad política de los sectores políticos del Ecuador, sino por esa tendencia que la globalización nos impone. Y no hemos hablado de un fenómeno, ojalá lo podamos hablar en otro momento, el fenómeno que dejó en la sociedad ecuatoriana la pandemia. Eso también fue una desarticulación social gigantesca, o como a algunos les gusta decir, rompió el tejido social. Entonces, si nosotros miramos de verdad la tragedia social, económica que trae la oligarquía a los países subdesarrollados como los nuestros, entenderemos mejor cómo articular la unidad de la izquierda para enfrentar en las próximas elecciones la consolidación del filo fascista expresado en las oligarquías que en este momento gobiernan el país, porque no solamente es el señor Noboa. El señor Noboa tiene muchísimos aliados dentro de esas oligarquías, siendo él mismo representante. Él mismo es un grupo oligárquico. Él encarna la oligarquía, la nueva oligarquía, porque tiene un nuevo rostro, pero es la vieja oligarquía en realidad. Su apellido lo dice. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en las tres primeras cosas, podemos sentarnos, digo yo, no me voy a sentar yo, no soy parte de la negociación política, pero te lo digo como alguien que analiza y que ve las diversidades y las contradicciones que tiene el funcionamiento de la política en este momento. De lo contrario, pensar, si nos unimos con estas tres condiciones y luego proponemos un proyecto nacional de país para recuperar el poder civil, para recuperar al Estado, nosotros estaremos camino a un acuerdo político
nacional, no solo electoral, político a largo plazo, para pensar que tenemos que aliarnos no solamente para la presidencia de la República, sino para la Asamblea Nacional, porque esto requiere no solo de una unidad retórica, romántica, sino de un plan de gobierno que le toca durísimo, porque lo que se ha hecho los últimos 7 años en este país ha quebrado la esperanza de la gente. Mira nomás ayer, con esto quiero terminar, mira nomás ayer. Se dijo que una de las escuelas del Milenio que estaba en desuso la iban a transformar en un cuartel militar. Ya se desdijeron, ya dijeron que eso no es así, porque se dieron cuenta de la del brutalidad. impacto que estaban diciendo. Entonces, fíjate, esas pequeñas cosas te demuestran la filosofía oligárquica, el facilismo oligárquico de este país. Entonces, todo eso, esas cosas que parecen pequeñas, es parte de la lucha de las izquierdas de este país y del progresismo, que es una palabra un poco extraña, pero que sigámosla utilizando por el momento. El progresismo quiere cambiar el rumbo del país, y para cambiar el rumbo del país hay que atacar una estructura oligárquica, pero poco a poco. Tú no haces los cambios en un país de modo político por decreto. Nadie puede Sí, decretar no, la no, revolución. sin duda, no es por Es decreto, es un un proceso. proceso Yo creo que social. ese proceso se inició y por eso te digo, hay que hacer todo lo posible, ¿no? Para que si esa fuerza que aún existe, donde la gente aún confía, ¿no? Pues pueda articularse con otros espacios políticos que están ahí, que quizás no son partidos políticos, pero que pueden tener las fuerzas necesarias para pues ganar una elección, Carol, y perfilar incluso nuevos representantes, nuevas figuras. Una Carol Murillo, por ejemplo, ya yo escuchaba que posiblemente pues tú podrías ser una de las figuras, ¿no? Que podrían acompañar esta elección. Así que piénsate, Carol, porque ya en algún momento también se escuchó tu nombre y pues digo, nos sentiríamos, o al menos yo, muchas mujeres muy bien representadas con Carol Murillo. No sé si lo estés pensando, pero no estaría mal, Carol. Y con eso vamos a despedir nuestra entrevista. Si tienes unos minutitos, por favor, despide a nuestra audiencia, a nuestros amigos, amigas que se han conectado para escucharte. Bueno, parece que no has dormido bien o no has tenido una buena No, mañana no, sí, sí, para eso que me han tengas dicho, Carol, eso me han dicho. esas ideas locas. Yo siempre estaré del lado de entender la realidad de este país. Me duele como a nadie lo que pasa. Yo no me olvido de dónde vengo y eso es muy importante. Bueno, yo te agradezco, Berito, este espacio de conversación, de discusión, de preguntas, de poner en juego nuestros propios puntos de vista. Eso es lo rico de una conversación entre un periodista, un analista, una persona como tú que tiene formación académica. Eso le da riqueza a la conversación. Te agradezco por llevarme a un espacio en el cual uno también se cuestiona sus maneras de enfocar ciertos problemas. Y siempre estaré a la orden. Me alegra mucho que tu audiencia crezca, que la gente haga circular tus entrevistas y con la de otros compañeros entrevistadores también. Así que te agradezco muchísimo y espero que nos podamos ver y conversar pronto, porque Seguro, seguro, este es Carol. un tema inagotable. Nuestro país es un tema Así inagotable, es, sobre todo así para los es. sociólogos, para los politólogos. Muchas gracias, Verónica. Gracias a ti, Carol, y gracias a ustedes, amigos, amigas, por compartir esta entrevista. Como dice Carol, pues estos medios independientes que no dependen, ¿no? De estas grandes cadenas, pues viven precisamente del compartir y de hacer de nuevas voces. Hoy tenemos a Carol con nosotros, pues también voces críticas que nos permitan entender la realidad de manera distinta. Muchísimas gracias y hasta una próxima entrevista. Chao, chao, Carol. Chao, chao, gracias.